Martín Rodríguez en la manga, dispuesto a salir. Vamos Martín, huevo Martín, que no son nada, que yo le ganamos, lo goleamos nosotros, tenemos más, somos huevos. Vamos Martín. Bueno, Mario, esta columna es un derivado de una columna que hizo Sergio alrededor de la idea de políticos swingers, ¿no? De una palabra que es peor que esa, porque swinger es una palabra simpática, ¿no? Porque hay gente que practica eso, ¿no? No es mi caso. Porque Sergio me decía, ¿fuiste? No es mi caso, no me gusta, esas cosas son horribles. Pero... Y esas fotos son... Estas fotos están trucadas, ya sabes. Pero mejor no aclarar. Sigamos así. Pero Sergio habló de los tránsfugas en política, ¿no? Utilizó la verdad que el ejemplo que a todos se nos ocurre, que es inevitable, que es la trayectoria política de Patricia Bullrich. También estuve pensando, uno puede nombrar otros políticos que uno respeta, no respeta más, también con itinerarios que van y vienen, digamos, de formaciones políticas, ¿no? Es decir, varios, qué sé yo, uno, de verdad, digo, desde Felipe Solá, Martín Sabatella, Carlos Raimundo, hay un montón de políticos que han tenido muchas pertenencias partidarias, con más, menos honestidad, digamos, intelectual o honestidad política, pero ha sido una parte de la vida política, ¿no? En Argentina. La presidenta muchas veces, y me parece que ahí hay una definición, ella dice, yo nunca me fui del partido, dice, nunca me fui del Partido Justicialista, aún votando en minoría, aún aislada en el bloque, ¿no? Eso habla de distintos temperamentos, pero también de una cultura política que, de algún modo, planteó la necesidad de que muchos políticos migren, ¿no? Como grandes migrantes. Todavía se habla de la borocotización. La borocotización. Y yo creo que es mucho más difícil decir burrichización. Burrichización, no, pero borocotización, y que en algún momento se había incorporado, no sé si a la Real Academia, pero se había incorporado por lo menos a algún diccionario político. Tramposo está. Entonces yo pensaba, me pareció interesantísimo, me planteó Sergio, digo, bueno, ¿cuál es el punto? Y al final decía Sergio, ¿no? Decía, pregunta, ¿qué hace que alguien sea así? Yo pensé varias cuestiones, y más una hipótesis de politólogo ilícito que puedo ser, que es que hay algo de la debilidad de los partidos políticos, ¿no? Hay algo que yo creo que... Y quería plantear algunas preguntas en torno a eso, ¿no? Digo, la debilidad de los partidos políticos, la debilidad de pertenencia de los partidos políticos, la debilidad de que los partidos políticos no sean vistos como otras cosas que como partidos de poder o partidos de acceso al poder y no como pertenencias ideológicas en las cuales uno diga, bueno, pertenezco a este partido no me voy porque irme significa traspasar una frontera ideológica, ¿no? Bueno, eso uno diría casi no existe más. ¿Cuántos partidos políticos hay en Argentina? Bueno, hasta 2013, y voy a hablar de partidos nacionales, hay 34 inscriptos desde 1983. Ahora, la nueva ley, la ley que se votó en 2009, creo, Mario, y que se puso en funcionamiento en las primeras PASO del 2011, es una ley muy exigente para los partidos políticos. Hablé con dos dirigentes, un dirigente que es un citado común acá, que es un dirigente del PTS, y un dirigente, un amigo también, que es del partido Colina, que es una expresión del kirchnerismo que está constituida como partido. ¿Qué me dijeron? Armar un partido político es muy difícil. Por ejemplo, Colina, que es un partido cuya referente es Alicia Kirchner, estuvo 2 años para conformarse, entre 2009 y 2011. En 2011 se constituyó. Tiene que estar presente por lo menos en 4 o 5 distritos del país para ser partido nacional. Y tener, además, un piso, y acá había un debate, de 1,5% de adhesiones. Vos presentás primero las adhesiones. ¿Quién no adhirió en una esquina de Corrientes a la conformación? Después de las adhesiones ante la justicia presentás las afiliaciones. Las afiliaciones son más que las adhesiones. Yo puedo adherir para que se conforme el Partido Socialista de los Albinos, pero después hay que ver si yo me afilio al Partido Socialista de los Albinos. Por lo pronto no lo soy, no soy albino. Tal vez socialista sí, mi vida por claro, pero doy la vida. O sea, realmente conformar un partido a partir de la nueva ley es exigente. Y a mí me gusta ese espíritu de la ley, porque me parece que, por ejemplo, logró la unidad de los trotskistas. De una ley, logró la unidad de los trotskistas. Y lo digo es lo más grande que hay. Y lo digo con respeto a los trotskistas, no lo digo en joda. Para que tamarse en joda. También con respeto a la ley. También con respeto a la ley. Son 15 los trotskistas. Sí. Decir que la segunda cuestión que digo es, a su vez, no hay crisis de representación para mí en la Argentina. No la hay. Los volúmenes de votos que hay, el temperamento de algunos liderazgos, por supuesto algunos más volátiles que otros, pero no hay crisis de representación. Pero ¿qué pasa con los partidos? Y yo creo que sí hay crisis de partidos. Hay algo del sistema político que es flojo. Tuvimos en esta mesa a Andrés Malamud, un gran politólogo, amigo de la casa, un hombre más bien crítico del kirchnerismo, ¿por qué no decirlo? Y a la vez que no abona para nada esa teoría. Él dice, no hay crisis de partidos. Dice, hay 4 partidos, de los cuales nombra al PJ,
a la UCR, al Partido Socialista. Esos tres son partidos nacionales, están inscritos como partidos nacionales porque tienen presencia en varios distritos, y el MPN, que es un partido de distrito único, que es el Movimiento Popular Neuquino. Agrego, y Malamud, ¿por qué los pone entre los nacionales? Porque tiene representación en el Senado, en la Cámara de Tenés Diputados, razón. ininterrumpida de 1983. Exactamente. O sea, exactamente. decisiva. O sea, es un Sí. partido provincial. ¿Quién vota al MPN en Río Negro a 5 kilómetros de la frontera? Nadie. Pero tiene representación nacional. Exactamente. Siempre. 2 senadores y algunos diputados. Son ahí. Exactamente. Bueno, otra politóloga amiga de la casa, María Esperanza Casuyo, ha Sí. escrito, no lo puedo citar ahora porque no hay tiempo, pero ha escrito mucho sobre eso. Si uno busca en el Estadista, tiene varias, porque por ejemplo el año pasado hubo una elección interna del MPN. El MPN votó sus autoridades. ¿Cuánta gente votó? Votaron 40.000 personas en Neuquén, estamos hablando de una provincia patagónica, una provincia de la Patagonia Norte, pero 40.000 personas fueron a votar en las internas, entre un sector, digamos, ligado a quien es su gobernador, que es Zapag, y un sector más ligado a Pereira, que es el sindicalista, ¿no? El de los petroleros. Es decir, es un partido contencioso, es un partido, de algún modo, con una tradición nacional y popular, es un heredero del peronismo, claro que sí, como muchos movimientos populares lo fueron, y también es un partido que tuvo a Sovich adentro, es decir, que fue neoliberal, ¿no? Cuando el peronismo fue neoliberal. Bien, estamos hablando evidentemente de un partido que es muy importante. Cuestión que uno diría, ¿qué pasa con el peronismo? Es el gran partido nacional, ¿no? Es un partido, se lo llama de muchas formas, el partido del orden, un partido de Estado, ¿no? Pero no termina de ser, no termina de constituirse como una estructura, ¿no es cierto? Uno diría que tiene una suerte de funcionamiento centralizado, pero un centralizado que está en el Estado, que está en algunos organismos, ¿no? Como por ejemplo, no me sale la palabra, Gestar, creo que es, la Fundación Gestar, ¿no es cierto? Que es una suerte de fundación, casi diría de actualización doctrinaria, muy perteneciente, muy adentro del PJ, a la que escriben todos los gobernadores. Tiene obviamente la centralidad en el Estado Nacional, y en una cultura que ya no es la Liga de Gobernadores, pero que en algún momento, con cinismo, Ricardo Sidicaro, otro sociólogo, decía, el peronismo es una coordinación de gobernadores con recuerdos en común, ¿no es cierto? Se destaca, sí, con mucha maldad, se destaca, y el kirchnerismo intentó, vía transversalidad, con más entusiasmo, vía concertación plural, con más, digamos, realismo, imaginar alguna forma que pueda darle sustento a la propia identidad kirchnerista. El peronismo es paradójico, es un atajo porque te da gobernabilidad y te da espalda, pero es, entre comillas, una trampa porque no te permite justamente la organización quizá de tipo partidario, ideológica, que uno quisiera. Por lo tanto, es difícil estructurar. El radicalismo funciona más como partido. Uno diría, el peronismo se olvidó del partido, en los términos politológicos, pero no de la gente, y se adaptó cada vez a los tiempos. Una virtud engañosa. El radicalismo se olvidó de la gente y cuidó el partido, y sigue teniendo, y ahora parte del campo opositor depende de una convención radical. Y el socialismo sería un caso más parecido al MPN, porque en realidad está sobre todo en un distrito. Cierro con algo porque no hay mucho más tiempo. Otra cita de Sidicaro muy linda que decía, en el 2001 gritamos que se vayan todos y se fueron los partidos, ¿no? Si hay algo de esa partidocracia que dejó de funcionar. Y yo digo, ok, pero ¿cuándo funcionaron los partidos? Funcionaron con esplendor en la década del 80, ¿no? Casi como contracara de la política desorganizada y violenta de los 70, ¿no? Es decir, los partidos, el discurso de Parque Norte, una pieza donde se puede distinguir un presidente, un Estado, un gobierno y un partido político como cuatro, ¿no? Una pieza wagneriana para los politólogos, supongamos, ¿no? O ese momento de los 80, las internas de los 80, Cafiero contra Menem, bueno, y sin embargo, ¿cómo le fue al país? Entonces digo, en ese gran momento de las ideologías, de los partidos, le fue. El problema, y acá con esto cierro, es que yo creo que la existencia de los partidos supone una previsibilidad a la política. Y lo que se ha recuperado en la Argentina, a partir de los liderazgos, sobre todo el de Néstor y Cristina, es cierta imprevisibilidad política a la que los partidos te resultan condicionantes, ¿no? Es decir, un partido es una rutina, un partido son determinadas informaciones que se adelantan, porque va a haber elecciones, porque se van a saber candidatos, se sabe cuándo son las elecciones y las convenciones. Esa rutina, esa rutinización política va en contra a lo mejor de formas más populistas del lado que nos gusta y posmodernas del lado que no nos gusta. Qué pedazo de columna, Martín Rodríguez, qué pedazo de columna. Gracias.